saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Nos damos cuenta que gracias a Dios los hermanos allí en España, los Orellana, están junto con nosotros y nos cuentan que se deleitan en la música, en el tiempo de cantos, que ellos se ponen a la par nuestra cantando, bendiciendo al Señor. Pero también saludamos a los González allí en Dallas. Qué bendición que de esta manera podemos estar cerca de muchos hermanos en Houston, en Los Ángeles, en California, en Atlanta y algunos otros lugares como Costa Rica, Nicaragua. Ellos nos están sintonizando, y allí en San Salvador también sabemos que hay hermanos que pasan pendientes de nuestro programa, de nuestro tiempo de adoración al Señor. Así que vaya un saludo fraterno, un caluroso saludo para cada uno de ustedes y un abrazo muy fuerte en la distancia. En el Señor podemos abrazarnos, aunque físicamente ahora no es muy conveniente, pero podemos saludarnos desde aquí. Si usted tiene una u otra petición, por favor háganoslo saber. Puede ponerla en el chat para que nosotros podamos darnos cuenta de sus peticiones. En sus Biblias, esta mañana el hermano Tony no estará con nosotros, pero sí, Dios mediante, más adelante estará con nosotros. Él está en su hogar, así que les ruego que podamos seguir intercediendo también por los pastores de esta iglesia, por todos los obreros, todos los que estamos participando siempre de una o de otra manera. Y también, si usted sabe de alguien que tiene una necesidad y nosotros no la conocemos, compártanos, háganoslo saber, para que nosotros podamos brindar el apoyo necesario y el Señor nos dé para poder brindar nuestra ayuda y nuestro socorro a nuestra familia. En sus Biblias quiero llevarles hasta el Antiguo Testamento antes de ir en el Nuevo Testamento. Nuestro tema es en busca de quien haga vallado. En busca de quien haga vallado. En realidad Dios ha estado buscando durante toda la historia alguien que pueda interceder en favor de los hombres. Vallado es una cerca, vallado es un muro en algunos otros lugares. Vallado es algo que pueda proteger y guardar, interferir entre el ataque o algo que puede venir y afectar. También puede ser afectado para bien, como protección, como intercesión. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos en el capítulo 22 del libro de Ezequiel. Dice así en el versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si usted quiere hablar de tragedias, esta es una buena tragedia. El no encontrar a alguien que pueda interceder, que pueda interponerse entre alguien fuerte, alguien poderoso, alguien que ha diseñado este juicio sobre otra institución o sobre alguien. Aquí usted puede leer en su casa todo el capítulo 22, y en el capítulo 22 se nos describe todos los pecados en los que había incurrido la nación. En este caso, lo que tiene que ver con Jerusalén, en lugar de ser la ciudad de Sión, que fue diseñada para eso, el Señor le llama en el capítulo 22, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí. En otras palabras, cuando pensamos en Jerusalén, no siempre Jerusalén cumplió el propósito como ciudad. No siempre estando allí el templo
pudo ser algo ejemplar delante de Dios y agradable a Dios. Como pueblo, en el caso de Israel, no tendría excusa para poder venir delante de Dios y decirle que lo hizo por ignorancia. Pero aquí encontramos una sociedad que se había alejado totalmente de Dios. Usted puede leer en el 22, versículo 6, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, según su fuerza, se esfuerzan en derramar sangre. Los príncipes, los líderes políticos de aquel momento, los que dirigían la nación, ellos, en lugar de adorar al Señor, ellos se habían apartado y no les importaba sobre quién tendrían que pasar para cumplir sus propios propósitos. La familia había caído en un estado caótico. El padre y la madre, dice aquí el versículo 7, al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda, la sociedad estaba en una decadencia tremenda. Y solo basta abrir las páginas de un periódico o abrir encender su televisión o el medio de comunicación que usted tiene a su mano y usted se da cuenta de las condiciones en que el mundo vive. No han cambiado mucho, solo la tecnología y algunas otras cosas, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Increíblemente el ataque entre cuando se trata del extranjero, el que se considera que es propio de su país, ataca y se aprovecha y humilla y condena al que es extranjero. Eso estaba pasando en Israel. A ellos se les había olvidado que ellos habían sido extranjeros en Egipto y que hubo un periodo de tiempo en el cual encontraron gracia y fueron florecientes aún dentro de ese país. Ellos también habían sido dispersos en todas las direcciones, habían sufrido muchas cosas, pero a ellos se les olvidaba. Esta es nuestra tendencia en nuestra sociedad. Dice que a la viuda despojaron. Son vejámenes que hasta el día de hoy todavía seguimos viendo en nuestras comunidades, cómo alguien se aprovecha del poder que tiene y puede sacar la firma de alguien, una viuda, una persona, y quedarse con todos los millones o con todas las posesiones. En lo espiritual, dice el versículo 8, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo. En otras palabras, una sociedad decadente, alejada totalmente de Dios, hablando de estos que tenían el privilegio de tener la ley, tener la palabra de Dios, pero estaban viviendo lejos. Habían llegado a un punto de la inmoralidad donde el hijo convivía con la mujer de su padre, de esa manera conociendo la desnudez de su padre, cada uno haciendo abominaciones, quitándole la mujer al prójimo, conviviendo con una hermana o una hermanastra, una hija de su padre o una hija de su madre. En una sola palabra, dice Ezequiel en el capítulo 12, capítulo 22, versículo 12 al final, te olvidaste de mí. Ahora, nosotros no estamos viviendo en una sociedad diferente, llámese Europa, llámese el Medio Oriente, llámese el Oriente, llámese América. Dos divisiones, Oriente y Occidente, y allí resumimos todo el mundo. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles? Pues similares a los del tiempo en los cuales una nación había caído aun cuando tenían la palabra de Dios a su alcance. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque como creyentes, aquellos que hemos entrado en la familia de Dios, aquellos que ahora tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, aquellos que Dios ha venido a ser morada de nosotros, solo nos queda una de dos actitudes o posiciones. O usted y yo vivimos condenando y señalando y juzgando y
derramando todo nuestro odio que podría haber en nuestros corazones para con esta sociedad en la que vivimos, y que nosotros como iglesia tampoco nos escapamos? ¿O nosotros venimos delante de Dios, de un Dios justo, delante de Él, y asumimos la responsabilidad de decir: Señor, queremos ponernos en la condición de vallado en favor de la humanidad, en favor de los hombres? Hay muchos creyentes que creen que no debemos orar por la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. Pues usted se va a sorprender, porque la Biblia así enseña. Ciertamente el Señor, en su oración en Juan capítulo 17, ora por Él y ora por los suyos. Oró por nosotros los creyentes. Pero el Señor más tarde, a través de Pablo, enseñándole a Timoteo y por ende a nosotros también, enseña a orar por aquellos que no han conocido al Señor. Como iglesia, nosotros estamos aquí no para sostener una batalla campal contra aquellos que no están de acuerdo con lo que predicamos, lo que creemos, lo que confesamos, lo que enseñamos, lo que compartimos. No tenemos aquí, Dios no nos ha dejado para poder buscar una posición desde la cual nosotros podamos señalar y condenar todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. El único que le compete juzgar y condenar es al Señor. Y aquí en el pasaje, en el capítulo 22, donde Él busca a un hombre, a una persona, no encontró a nadie porque todos se habían olvidado del Señor. Aún aquellos religiosos que proclamaban, que disertaban, que enseñaban la ley, en el corazón ellos se habían olvidado. Les menciono en el versículo 12 al final: te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Ahora, vivimos en un mundo así. Y usted puede dividir a todos. Ahí están religiosos, escépticos, personas que proclaman una fe X, pero personas que dicen alabar y buscar a Dios, el que no es Dios, porque el Dios ha sido bien claro a través de su palabra que ahora para llegar al Padre tiene que ser por el Hijo, y el mismo Hijo es Dios mismo. Así que, ¿cuánto vamos a aceptar la invitación de Dios a constituirnos en lugar de jueces para condenar a este mundo? ¿Cuántos de nosotros vamos a aceptar la posición que el Señor nos invita a tener para interceder por este mundo? Sin duda usted tendrá sentimientos y hasta resentimientos. Y llegamos a Cristo con todas esas cosas que traemos de antes de conocer al Señor. Y probablemente esas cosas no dejan de interponerse para tener la actitud correcta, para hacer lo que conviene, para hacer la voluntad de Dios. Capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dios siempre ha andado buscando alguien que haga vallado, alguien que se interponga, alguien que venga y ofrezca ofrenda de paz delante de Dios en favor de los hombres, alguien que pueda mirar a los hombres como tales que somos pecadores. Capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Es decisión suya si usted sigue creyendo, porque andan diciendo
que Cristo no murió por todos. Yo solo quiero animarle, crea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aún aquellos que no conocen al Señor y que probablemente no conocerán al Señor, pero Él se dio por todos. Es decisión suya. Solo le lanzo el desafío. Crea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, volviendo al capítulo 2, el apóstol Pablo, Dios a través de él, está diciéndole a Timoteo, exhorto. La palabra exhorto es número uno lo que el Señor quiere que nosotros podamos considerar. La palabra exhortar quiere decir invitar, animar, estimular, incitar a alguien que tiene autoridad sobre otra a hacer algo que conviene o a hacer una cosa. Aquí es Dios, a través de Pablo, que está diciendo, exhorto ante todo. Y aquí lo que habla esta palabra ante todo es hablando de lo importante, la importancia que debe de haber para nosotros, lo que debe despertar en nosotros el deseo, el ánimo. Exhorto ante todo. En otras palabras, debe ser importante. Yo no sé qué es lo que es importante para usted. Hay cosas de mayor importancia en la vida cotidiana. Entre una y otra cosa, usted puede hacer la diferencia. Esto es importante, muy importante. Esto es urgente. La palabra ante todo habla de la importancia que debe de haber en la vida del creyente. Dios está buscando personas, hombres y mujeres que conocemos al Señor, a que para nosotros sea importante no solamente el hecho de orar, sino por quién orar. En el versículo 1 del capítulo 2 entonces encontramos la palabra exhorto, exhortar, animar. El Señor está animándonos, está estimulándonos para que en nosotros sea importante el interceder por otros, el buscar al Señor en favor de otros. Así que esta mañana conviene que nosotros como creyentes, usted toma la decisión. Probablemente a usted no le cae bien el vecino. Usted tiene enemigos. La Biblia nos enseña a orar aún por nuestros enemigos. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, oró por aquellos que le habían llevado a la cruz, literalmente, los que le entregaron en manos de los gentiles. El Señor estuvo allí en la cruz intercediendo por ellos en su favor. La pregunta es, ¿serían todos salvos de estos que estaban allí? Probablemente no todos fueron salvos, pero el Señor estuvo intercediendo delante del Padre diciéndole, perdónales, porque no saben lo que hacen. En esta hora para nosotros como creyentes debe ser de vital importancia en nuestra vida, en la vida cotidiana como creyentes. O nosotros estamos viendo al mundo para condenar el mundo, para hablar y que nosotros no podemos fijarnos en ellos porque ellos son tan malos. La verdad es que todos somos malos. Pero el Señor quiere despertar en nosotros, quiere animarnos a buscar al Señor, a interceder por algo que es importante para Él. Y nos menciona 4 divisiones o 4 clases de formas de comunicarse con el Señor. La primera es en el versículo 1 siempre, a que se hagan rogativas.
la palabra rogativas tiene que ver con pedir algo. Si usted lo quiere tener más fácil, es que las rogativas es pedir algo, es suplicar, solicitar un bien determinado. Cuando usted piensa en rogativas es que el Señor quiere que usted y yo podamos pedir algo. También dice rogativas y luego habla de oraciones. Las oraciones tienen que ver con toda clase de peticiones. Es la más amplia forma de comunicarse con Dios cuando hablamos de oraciones. Es como un resumen de todo lo que menciona aquí. Rogativas, oraciones y luego peticiones. Cuando habla de peticiones es cuando usted entiende la necesidad de otro e intercede por otro, hablando del pueblo cristiano, hablando de aquellos que no conocen al Señor. Muchos de nosotros estamos absortos en nuestros intereses y no en las necesidades de los demás. ¿Cuántas veces nuestro corazón se hace tan insensible ante la necesidad de aquellos que sabemos que necesitan algo? Probablemente algunos podemos estar siendo insensibles. Hay que vea cómo le va a hay que se salve cada quien como puede. Hay que se rebusque. Ahora déjeme decirle, esa no es la posición que Dios quiere que usted y yo tengamos. Así que habla de rogativas, suplicar, pedir algo, solicitarlo, oraciones, toda la clase de peticiones cuando buscamos al Señor en nuestra comunicación con Dios, peticiones, orando por otros. Y número 4 es acción de gracias. Dice ahí el versículo, y acciones de gracias. Ahora, esta última parte en la cual está exhortando a la forma de orar, es las acciones de gracias es algo importante, es esencial en el andar con Dios. Mis amados hermanos, sin duda, todos tenemos cosas a diario. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. Aquí nos dice que debemos de tener acciones de gracias. Es esencial en la vida del creyente. ¿Cuánto cree que el Señor merece que le digamos gracias? Cuando usted ha hecho algo en favor de otra persona, naturalmente usted espera que por lo menos le digan muchas gracias o gracias, te agradezco. Pero ¿cuántas veces nosotros somos tan insensibles, tan ingratos en el hecho de poder dar una palabra de agradecimiento? Hay otras personas que aún hasta lo muestran de diferentes formas su agradecimiento. Nunca se me olvida la expresión de algunas personas que van donde alguien con quien están muy agradecidos y llevan algo. No van con las manos vacías para dar muestras de agradecimiento. Pero nosotros tenemos que reflexionar. El apóstol Pablo dice, exhorto ante todo. Ante todo es importante, es sumamente importante. Esto debería de ser el pan de cada día como creyentes. Exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y luego nos da las divisiones, ¿por qué debemos hacerlo? Número 2 en sus notas allí, por todos los hombres. Sabe que algunos de nosotros oramos por los hermanos en Cristo, oramos por las iglesias, por los misioneros, todo eso es bueno. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo intercediendo por sus vecinos? Probablemente usted no se lleva con todos porque ellos no lo permiten, con los compañeros de trabajo. Usted como creyente es la persona que probablemente tiene la salida al problema de ellos porque usted tiene el Evangelio de Cristo y el Evangelio dice que es poder de Dios.
En primer lugar, para salvación del alma de los hombres, pero también es poder de Dios para transformar el corazón de un individuo. ¿Cuánto podría ser transformado alguien, uno de sus compañeros de trabajo? Pero le pregunto, ¿cuándo oró la última vez por él? Dice que oremos por todos los hombres. Y todos los hombres, todas las personas, tiene que ver con el que está allí en la cárcel, porque en verdad este es un asesino, es un delincuente, etcétera, etcétera. Pero cuando oramos por ellos, para que el Señor le dé una oportunidad de conocerlo, dice el versículo que debemos de orar, rogar, tener peticiones específicas y acciones de gracias, en primer lugar, por todos los hombres. Sin duda, hermanos, tenemos toda clase de hombres en nuestro mundo. En el tiempo de Ezequiel y en el tiempo de Jeremías, eran hombres malos, derramadores de sangre, que no les importaba el precio que había que pagar para alcanzar su objetivo. Muchos hombres del Señor, muchos profetas habían sido muertos por el mismo pueblo. Pero déjeme decirle esto, no solo por todos los hombres. Dice en el versículo 2, por los reyes. Y aquí lo resumimos en dos palabras, por las autoridades y también por aquellos que están en eminencia. Por las autoridades, dice el versículo, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Mis amados hermanos, probablemente nosotros solo vemos las grandes dificultades que hay y vemos en países como los Estados Unidos el racismo. Por todos los hombres, por los que están en autoridad, por los que están en eminencia. En el tiempo que se escribía esta carta, eran los reyes o emperadores, dueños de los individuos. En el mundo tenemos grandes divisiones. Tenemos enemigos que conocemos. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos. Pues aquí en este caso, por los reyes, si habláramos de nuestro país no tiene rey, no tiene emperador. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos de orar por aquellos que están en eminencia, por el presidente. Muchas veces no será de su agrado, de su partido, cualquier que sea, cualquier color. Usted va a orar solo al Señor por aquel que era del color que a usted le agrada. Si usted lo quiere dividir en dos partes, derecha o derecha e izquierda, independientemente, Dios quiere que oremos por los que nos gobiernan. Porque lo están haciendo bien o porque lo están haciendo mal, no importa. La Biblia dice que oremos por ellos. Porque roban o no roban, ese no es el Señor no entra en las especificaciones por aquellos que sí o por aquellos que no. Él dice hay que orar por los reyes. En el tiempo que se escribía la carta, suena bastante fuerte porque probablemente no encaja en nosotros. Por eso desde un principio puse dos divisiones: o usted se pone en la condición de juez o de intercesor. O nosotros nos tomamos como creyentes la posición de jueces y verdugos y condenar a los individuos, o nosotros intercedemos, porque Dios anda buscando quienes puedan interceder en favor de este pueblo, porque su ira está sobre este mundo. Por todos los hombres, por las autoridades, versículo 2. Y luego dice allí en el versículo 2, siempre, los resultados de nuestras oraciones, de nuestra obediencia al Señor. Cuando nosotros nos ponemos en la posición correcta, dice el versículo
Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando usted y yo asumimos la posición correcta, hermanos, sin duda, todos tenemos cosas que alguien nos ha hecho y no quisiéramos ni interceder por ellos. Bueno, hay que hablar con el Señor y dígale: Señor, yo no puedo orar porque me cae mal, Señor, me cuesta pensar en perdonarlo, todo el mal que me hicieron este grupo, esta familia, esta persona, pero la Biblia me enseña aún a orar por mi enemigo, y que si me pide un vaso con agua, entonces también esté dispuesto a dárselo. Pero aquí la Biblia dice que si tomamos esta posición en lugar de jueces y condenadores, o condenando a la sociedad en que vivimos, y asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios para interceder por ellos, dice: es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Puede ser que ellos no cambien. Aquí dice que debemos de orar por la salvación de todos los hombres. No todos van a ser salvos, pero es la voluntad de Dios que ore por ellos. Versículo 2 dice: los resultados es quietud, reposo y honestidad. Y por último, salvación. ¿Qué es lo que va a haber de resultado? Vean lo que dice la Biblia ahí en el versículo 2. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que en esta hora nosotros debemos de orar por todos los hombres. Nosotros debemos de orar por nuestras autoridades. Debemos de ser específicos en nuestras peticiones. Debemos pedir algo, suplicarlo una y otra vez. Hermanos, sé que muchas veces nosotros nos cuesta orar por la situación en que vivimos, las circunstancias que nosotros tenemos. Hemos estado animándoles a orar por los médicos. Quizás usted hasta por un médico puede sentirse defraudado, pero la Biblia le manda y nos manda a orar por ellos. Y hasta por él, si se tratara de una persona que no hizo bien con usted, o un abogado, o un policía, sea quien sea la persona, y con mucha más razón si no conoce a Cristo. Saben, hermanos, el Señor Jesús estuvo 3 años junto con alguien que lo iba a entregar, y él lo sabía. Y se lo hizo saber hasta el final, que él ya sabía que él lo entregaría. Y aun si Judas hubiese arrepentido en la dirección correcta, sin duda el Señor le hubiera perdonado. Pero en esta hora, Dios está interesado que nosotros podamos orar para que los que están en un hospital, están a punto de morir, están bajo circunstancias tan difíciles, están bajo una amenaza de una enfermedad, interceder por ellos. Que con mayor conciencia usted y yo podamos orar por los hermanos con peticiones específicas. Tenemos una lista. Algunos no conocemos a todas las necesidades de nuestra familia, de nuestra congregación. Pero Dios nos manda, Dios nos anima a orar. Él está buscando hombres y mujeres que puedan interponerse, estableciendo un vallado, un cerco en favor de la humanidad. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces hemos juzgado a un país y ya lo damos por condenado y hasta quizás
Pensamos en algún momento de orar porque Dios derrame su ira por todo lo que ellos hacen. En el tiempo de Ezequiel ya había derramamiento de sangre por todos lados y un maltrato y una soberbia de parte del pueblo, la sociedad de aquel momento. Vivimos así. ¿No creen ustedes que vale la pena orar por todos los hombres? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por los problemas que tiene X o Y país? Probablemente esto no nos dará fama, nadie más lo sabrá. Usted y yo no tenemos que salir en la primera plana de un informativo, pero la Biblia dice que esa es la voluntad de Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable a Dios y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquellos que el Señor nos ha permitido estar en diferentes lugares. Si usted está en un hospital, es una enfermera, es un auxiliar, allí donde usted está, usted puede ser el testimonio para poder alcanzar a otros. Pero nosotros, la iglesia, debemos estar orando porque la enfermera o aún un paciente, estando en la condición de paciente, el compartir a Cristo, quizás esa persona que comparte una camilla al lado suyo, es la única oportunidad que tendrá de que usted pueda evangelizarle. La voluntad de Dios es que usted ore y comparta el evangelio, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Delante de Dios el Señor no va a venir a premiar a los bautistas y a los fulanos y a los menganos. Delante de Dios no hay ninguna denominación. Lo que hay es un Salvador, Cristo Jesús. Pero usted y yo tenemos que apropiarnos. ¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió en favor de los hombres? Hermanos, Dios está interesado en la salvación de todos. No todos van a proceder al arrepentimiento, pero Él espera. Y nos ha dejado a nosotros, la iglesia, a los creyentes, para interceder, para orar, para rogar, para tener peticiones específicas y para tener un corazón agradecido, acciones de gracias. Oremos por la salvación de San Miguel. Oremos por las autoridades que hay en San Miguel, las autoridades que hay en El Salvador, no importa cómo sean. Oremos por donde nosotros nos movemos. Allí donde usted vive, fuera de El Salvador, siga las instrucciones, porque la Biblia dice que esto es bueno y agradable a Dios. Bendito Padre, muchas gracias en esta hora por tu palabra preciosísima. Señor, perdóname porque muchas veces me he constituido más en juez que intercesor por este mundo, por los hombres, por los que están en eminencia. Perdóname y ayúdame a poder tomar tu palabra y apropiarla, traerla para mi vida, para interceder como algo urgente que tú nos has pedido que hagamos. Señor, en esta hora te ruego por las autoridades que tenemos en nuestro país. Primero, para que les des la oportunidad de ser salvos. Y luego, Señor, que tú les ayudes a tomar decisiones sabias, que aun cuando probablemente no sea su intención hacer lo correcto, que lo hagan, porque hay un pueblo que está orando para que sean sabios. Señor, en esta hora te ruego que nos permitas salir sobreedificados por buscar hacer lo bueno y agradable a ti. Esto es bueno y agradable. Perdóname a mí, perdónanos, porque como iglesia probablemente hemos estado pendientes de muchas cosas que son buenas y de muchas cosas que son nuestras.
pero no de lo que es tu voluntad en relación a interceder por este mundo. Señor, yo te ruego que tengas compasión por Israel, por el pueblo de Israel, que tengas misericordia por los países en el mundo occidental, en el Medio Oriente y en el Oriente. Señor, que uses a nuestros hermanos esparcidos en todo el mundo para poder llevar tu evangelio, las buenas nuevas para las vidas de los hombres. Te ruego por nuestro país que tengas misericordia de nosotros, oh Dios. Te suplico hoy, con todo lo que nos acontece, que sea una manera de poder acercarnos para llevar tu mensaje a aquellos que no te conocen. Danos el denuedo y el poder. Oh Dios, ayúdanos a estar en la posición correcta, en la dirección correcta contigo, en favor del hombre. Mientras todos tenemos nuestras cabezas inclinadas y los ojos cerrados, quizás usted nunca ha recibido a Cristo. Hemos orado por usted. Ahora le toca orar a usted. Si usted nunca ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, hable con Él y dígale: Señor Jesús, te necesito. Perdóname. Reconozco que no hay otro mediador entre tú y yo, Señor. Me arrepiento de cuanto he pecado y te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Gracias por haber pensado en mí y ahora rindo mi corazón delante de ti. Perdóname. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí. A todos ustedes, a nuestra familia en Cristo, quiero animarles. Es un desafío de parte de Dios. Él nos está exhortando, animando, nos está invitando, estimulando a hacer su voluntad, a interceder por el hombre, por todos los hombres. Querido Padre, bendice a cada uno de los que estamos en diferentes lugares. Consuela, Señor, a aquellos corazones que están en cama o que se sienten un tanto no bien de su salud. Te ruego, oh Dios, que des consuelo en los diferentes hogares de acuerdo a la necesidad, fortaleza y ánimo para aquellos que están un tanto desalentados, sabiduría para seguir viviendo juntos, aquellos que están en sus hogares y que con frecuencia, Señor, podrían entrar en roces en el hogar. Oh Dios, danos de tu sabiduría y de tu denuedo. Padre, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos por la noche, 6 de la tarde. Que tengan buen día.